Buenas tardes amigos de Hi-Fi Hunters, les saluda Carlos desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Y bueno, es para presentarles mi sala de escucha. Esta es mi sala de escucha, es el lugar donde paso momentos muy agradables. Bueno, voy a empezar por algo que amo, que son mis fuentes análogas. Aquí tenemos una Reel-to-Reel TEAC, modelo A2300SX, una verdadera belleza. Yo la restauré, bueno, suena precioso. A su lado tenemos una tornamesa de manufactura mexicana, que es una belleza. Es una PAX modelo TT1000, que suena increíble. Además es una cosa hermosísima. Solamente hay 25 en el mundo y yo tengo la número 4. Soy un verdadero afortunado porque de verdad suena hermoso. Tiene una Ortofon Red y es una belleza. A su lado tenemos, bueno, su Phono Preamp, que ya vamos a upgradear en algún momento. Y uno de esos juguetitos chinos que de verdad sorprenden porque suenan bastante bien. Es un DAC de estos chinos, pero suena bastante bien. Abajo tenemos ya la parte de ecualización. Tenemos un BSR modelo EQ3000, colorea muy bonito. Abajo tenemos un DEC Denon muy bonito, modelo DRS610. Y el reproductor de CDs es un Onkyo modelo DX7210. De este lado tenemos una charola de 5 discos, modelo Yamaha, modelo CDC 565, que también suena muy bonito. Y todo esto es la etapa de amplificación, que es un Carver, modelo HR752, regalo de mi esposa, que la verdad me fascina, suena divino. Y bueno, tenemos aquí las bocinas, los parlantes, que son unos Lin Nexus, modelo LS250, escoceses, que son una verdadera belleza. Aquí tenemos unos audífonos realmente antiguos que mi suegra me los regaló, a la que le dedico este video porque falleció hace unos días. Y bueno, era mi compañera de escuchar música aquí, pero bueno. Aquí tenemos otro set que he ido armando. Y tenemos arriba una tornamesa, una Technics modelo SL6, que suena divino. Abajito tenemos una charola de 5 discos, una Sony modelo DPB NC615, suena precioso. Y esto, que es una belleza, es un lujo. Este Pioneer, la tapa de amplificación Pioneer, modelo SX780, es precioso. Y abajo tenemos un ecualizador antiguo, muy antiguo, es de finales de los 70s, ¿sí? Es un Realistic, modelo 31-2009, suena precioso. Abajo un DEC Sony, modelo TCK5, que suena muy bonito. Más abajo tenemos un amplificador que no está en uso en este momento, es un Luxman, que suena muy lindo. Y bueno, aquí están los parlantes de este set, que son unos Boston HD9, que suenan precioso. Pues amigos, reciban un saludo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Y bueno, esta es casa de todos ustedes. Saludos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a mis amigos de Hi-Fi Hunter. Bueno, aquí tenemos mi sistema. El amplificador estéreo es un Tag Harmony, modelo HTA1200. Es un amplificador híbrido, combina válvulas con transistor. Ahora mismo las válvulas que tiene son Electro-Harmonic y la verdad es que va espectacular. El sonido que se consigue es muy bueno, muy natural y yo estoy muy contento con él. Para cine tenemos un Yamaha, el modelo RXA 2010, ya un poco antiguo, serie Vintage, pero sigue funcionando de maravilla. Es un amplificador del cual no me querría desprender jamás. Muy bueno. Las cajas son unas Tag Harmony también, modelo F100 Platinum, y junto con el amplificador forman un equipo espectacular. Se consigue un sonido muy bueno. Yo de momento estoy muy contento con ellas y no tengo intención de cambiar ni necesito más de momento. El subwoofer es un Hamo de 10 pulgadas y vamos, para lo que lo uso y demás, suficiente. Va muy bien. El plato es un Project
en el Debut 3 con una cápsula Ortofon Red de la serie 2M. Es un poco básico, pero bueno, hay que ir actualizándolo poco a poco y ya está. El previo es un IFI Zenfono, el cual pues la verdad es que me sorprendió el día que lo probé. Se consiguen muy buenos resultados con este previo, ya que es bastante humilde, así que para el que se lo esté pensando se los recomiendo, ¿vale? Clamper es de AliExpress, uno corriente, pero hace su función, ¿vale? Como surround tenemos unos Mission que van de maravilla, los M71, si mal no recuerdo, y vamos, para el tema de las películas y demás, maravilla, van muy bien. Para el tema del streaming, pues utilizo un Chromecast vídeo en este caso. Ahora mismo no está conectado, tengo esto para el vinilo. Y he de decir que después de varias pruebas y comprobaciones con streamers de bastante más precio, me quedo con este. Cumple muy bien y bueno, en un futuro ya se verá otro tipo de opciones. Así que nada, espero que os haya gustado el equipo y nada, un saludo a todos y a disfrutar. Buenos días, soy Fernando de Santander y voy a presentar un par de equipos que tengo en el salón. Los altavoces son Klipsch Congar 4. En el equipo de la derecha, más moderno, está el Plato Technics SL1210 GAE, edición limitada. Debajo tenemos el Marantz Kenny Shibata Ruby. Y más abajo el previo Luxman y la etapa de potencia Luxman CL38UC y MQ88. A la izquierda otro equipo un poco más vintage, que es el Lean Axis. Debajo el tuner Sansui TU7900 y el previo y la etapa CA3000 y BA3000 de Sansui. Muchas gracias. Hola amigo de Hi-Fi Hunters, soy un colombiano que vive en Argentina hace unos 12 años y bueno, quería pasar y mostrarles mi equipo de audio que he hecho con mucho esfuerzo. La idea es seguirlo mejorando, pero bueno, muy de a poco. Los altavoces son unas Sonus Faber Grand Piano Domus en torre. La verdad que son muy buenas, aunque un poco brillantes. Como buen sonido Sonus Faber. Como amplificador tengo un integrado Marantz PM8005 que da muy buen sonido, estoy muy contento con él. De fuente tengo una Technics 1500C, que es la 1200 pero solamente con contenido audiófilo, y lo amplifico con un prefono Musical Surroundings Phenomena. También funciona muy bien, me da mucha versatilidad. Y la cápsula es una Hanna EL, que bueno, tiene un poco de dificultad en el traqueo al ser elíptica, pero la verdad que el sonido es muy bueno. Después de fuentes digitales tengo el Oppo 103D. Ese Oppo lo tenía antes en mi home theater, pero bueno, decidí traerlo para acá porque me gustaba mucho el sonido y lo
lo amplifico con el DAC, el Oppo Sonica, que tiene muy buen sonido también. Es streamer, pero bueno, como ya todos sabemos, Oppo cerró y la aplicación está un poco desactualizada y a veces me da problemas, pero cuando la coloco en la compu, con Audirbana, con Roon, va perfecto. Después tengo una casetera, un deck de 100 Sansui, que la verdad es impresionante lo sencillo que es y el sonido que saca. Me tiene muy contento porque invertí muy poca plata en él y los resultados fueron magníficos. Después tengo un acondicionador de energía Furman, y arriba del Furman tengo lo que para mí es un elemento esencial, que es el Drive Rack PA2 de DBX. Es un DSP que la verdad me ayudó muchísimo a mejorar el sonido. Ya sé que muchos no les gusta, pero a mí me sirvió un montón. Una vez me mudé, el sonido era horrible y me ayudó a mejorarlo. Y bueno, la sala es una sala muy chica, que por eso me ayudó el DSP. Tengo algo de acondicionamiento acústico acá en la pared, esos paneles que los uso de vez en cuando para colocarlo en los laterales, y en las partes de atrás tengo ese panel acústico, este panel acústico también, y este que es muy lindo, que es un panel acústico impreso. Tengo problemas, obviamente, como se fijarán, tengo una ventana muy grande y tengo acá un espejo, y eso me da muchos problemas de sonido, obvio, pero bueno, es lo que puedo tener ahora, y la verdad que estoy muy a gusto de por lo menos tener un espacio para mí solo, que bueno, que antes no lo tenía. Bueno amigos, muchas gracias, espero que no se haya hecho muy largo. Un abrazo desde Buenos Aires. Hola a todos, me llamo Fernando, vivo aquí en Las Palmas y me gustaría enseñarles mi sala. La tengo más dedicada al home cinema, pero escucho también mucha música que me encanta. Pues bueno, pues como canales frontales tenemos estas Bose & Wilkins, un modelo ya antiguo. Las tengo bicableadas con un buen cable. Suenan genial. En el canal central tenemos también Bose & Wilkins. Como receptor, pues tengo el Marantz SR8012, un tope de gama con chasis de cobre, con su transformador toroidal de gran dimensión, en 2 canales. Me encanta cómo suena, con las películas genial, así que yo este receptor lo recomiendo. Y al lado, como Blu-ray, pues tengo el Oppo UDP-205. Todo el mundo ya lo conoce, que no hay nada mejor para vídeo que esto, y con la música suena también muy bien. Y como subwoofer, que hace poco que lo tengo, este Real 510, me encanta cómo suena, es el mejor subwoofer que he tenido. Para música suena súper bien, y con las películas de unos graves profundos también lo recomiendo mucho. Bueno, en la parte trasera pues tengo los pequeñitos de Bose & Wilkins, los 685, uno a cada lado, y en la parte trasera los he tenido que poner ahí suspendidos porque ya no me cabían, pero suenan muy bien, con ese ángulo de inclinación dan el efecto apropiado, así que los he puesto ahí. Y como altavoces Dolby Atmos, una solución que también recomiendo son estos KEF T101, que son muy estrechitos, no ocupan mucho, no resaltan mucho, no tienen mucho grave, eso sí, pero que suenan muy bien, tienen mucha calidad, y para los efectos del Dolby Atmos suena genial. Los recomiendo mucho. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chao.
Buenos días, IFI Hunters. Pues como estoy suscrito a vuestro canal y lo veo cuando sacáis los vídeos y veo que necesitáis vídeos, pues os voy a mandar mi equipo, ¿vale? Bueno, pues nada, se compone de lo siguiente. Este es el plato, que es un Garrat 401. El plintio es nuevo, ya os diré quién me lo hizo. Y bueno, lleva un brazo SME 3012, que está preparado para cápsulas SPU, que son Ortofon SPU. Esta, por ejemplo, es una Synergy. Y ya tengo otra, que es una de 1962, que la otra es MM y lleva ya 7 milivoltios y en fin, y suena espectacular, sinceramente, a pesar de los años que tiene. Bueno, luego este es el preamp de fono, que es un Leven, que es japonés valvular, que a mí me gustan mucho los equipos de válvulas, es decir, porque siempre me gustaron desde pequeño. Me gustan mucho más que los de los transistores, por la tradición, por la historia, en fin. Estéticamente me gustan mucho. Este preamp de fono me encanta, el sonido que da. Luego tenemos aquí este aparato que es el elevador de voltaje para las cápsulas SPU. Este simplemente eleva el voltaje. Las cápsulas SPU son de muy bajo voltaje y muy pocos ohmios. Entonces dan un sonido muy característico, claro, que a mí me gusta muchísimo. Y este aparato lo que hace es elevar el voltaje para que se puedan reproducir esas cápsulas SPU. Luego, este es el aparato de streaming y de CDs, que es el Marantz. Marantz ND 8006, creo que se llama. A ver, sí, Marantz ND 8006, que bueno, yo como soy muy de discos, pues esto lo pongo poco. Luego tengo aquí el amplificador, que es un Harris Orchestra Reference, que es un amplificador que ya me gustó mucho desde el primer día. Lleva unas válvulas KT90, y me gusta mucho, sinceramente. Hay veces que tengo la tentación de cambiar, no sé, no tentación, sino me gustaría pues poner uno como de más calidad, en clase A, no sé, cosas de estas de audiófilos. Pero yo creo que se va a quedar aquí porque este me gusta mucho. También tengo un Unison Research con L34 que me gusta mucho también, suena muy bien, sinceramente. Pero yo creo que este Hadis es más fino, me da la sensación, sí, a mí yo creo que es más fino este Hadis. Y aquí queda. Bueno, pues luego tengo el mueble, que este mueble es un mueble que está hecho con palisandro y lo hicimos entre Alberto, José y yo, nos inspiramos en una foto de Pinterest. ¿Qué más? Bueno, y luego los altavoces, que los altavoces son unos... Espera, voy a poner esto más bajo. Los altavoces son unos TAT TSM2 o Pioneer Exclusive 2402, que son unos altavoces que son preciosos, sinceramente, solo hay que verlos. Y son altavoces de alta sensibilidad, es decir, son aquí no sé, igual no se aprecia, son altavoces muy grandes y de muy alta sensibilidad. Es decir, cada aparato de estos pesa 100 kilos. Y esto está hecho por dos chicos que tienen una empresa de audio. Una empresa no, yo no sé lo que es exactamente. Son aficionados al audio, pero no sé, es algo espectacular lo que hacen ellos. Se llama Tocal. Mira, aquí lo tengo. Tocal Audio. Y son dos chicos, uno que es Alberto, que vive en Vigo, y otro José, que vive en un pueblecito al lado de Barcelona. Hicieron estos altavoces, que son de... pues me parece que son me parece que es abedul, y no sé si roble o nogal. Bien, el plintio también lo hicieron ellos, lo hizo José, y restauró el plato José, que domina a la perfección el tema de los platos, los domina perfectamente. Y Alberto la electrónica también la domina a la perfección. Entonces, pues nada, este es el plato, que se ve ya, solo hay que verlo, claro. Es un plato que luce mucho, que... no lo sé, chico, a mí me encanta, la verdad. Luego está el elevador este de tal, pues este también lo hizo José, y lleva, dentro lleva un Ludman, me parece que se llama. Y nada más, pues este es el equipo de música que tengo en casa.
porque da un sonido con mucho cuerpo, porque estas cápsulas Spud dan un sonido con mucho cuerpo y llena mucho la habitación y en fin, y como muy natural. Y pues nada más, esto es, simplemente es esto lo que tengo aquí en casa y nada, un saludo y venga, chao. Muy buenos días, soy Dani desde Derio y como lo prometido es deuda, voy a enseñaros el equipo. Vamos a ver. Vamos a empezar por el plato. Como veis es un plato de principios de la década de los 80, un Torrens TD160 Super que lleva la modificación del brazo. Es un Lean LVX Basic y también lleva esta cápsula que se la puse yo, una Sumi Cooper. No suelo escuchar vinilos, pero algún día un poco nostálgico me da por ello y la verdad que suena muy bien. Vamos a pasar las fuentes. Este es un streamer, el Marantz ND8006. Estoy muy contento, nunca había tirado del tema de streamer y desde hace unos meses lo estoy haciendo y la verdad es que es muy cómodo. Como veis, soy bastante maniático y tapo las entradas para que no le entre polvo. Aquí abajo tenemos el lector de CDs. Es un Marantz CD6006. Muchas veces lo uso como transporte para pasarlo por el DAC del streamer. El streamer también tiene lector, pero bueno, la verdad que no lo uso mucho. Para la amplificación tengo un Unison Research Único SE. Es un híbrido con dos válvulas en el previo. Las válvulas originalmente traía unas Electro Harmonics y las cambié por unas NOS Marconi. No me gustó el cambio, no me gustaba el bajo que daban las Marconi y volví a poner las originales. De momento estoy con las originales y en un futuro probablemente las cambie, de momento no. Bueno, aquí están las cajas. Una Sonus Faber Soneto 2. El woofer es de 6 pulgadas y media. El tweeter es el que ellos denominan DAD, de 29 milímetros me parece. Tiene la salida barreflex delantera. Es algo que me hizo inclinarme por estas cajas, ya que me permite posicionarlas bastante bien. Se pueden acercar a la pared. Son unas cajas que permite el bicableado, al igual que este amplificador permite el bicableado, entonces así lo he hecho y la verdad que no he notado ninguna diferencia, pero bueno, como lo permitía, el amplificador estaba preparado para ello, pues lo he hecho. Por cierto, el amplificador, no lo he dicho, tiene 140 vatios y las mueve perfectamente. Estas cajas, lo que viene ahí en internet según sus gráficas es que son bastante brillantes. La verdad es que en esta sala y en las mediciones que estoy haciendo con micrófono de medición, etcétera,
no son brillantes. En mi sala por lo menos no. La respuesta en la zona alta es bastante plana. Sí que es verdad que en la zona de 1000-2000 hercios hay un pequeño valle. Y luego en cuestión de grave sí sé que se me va un poco. Por lo tanto estoy planteándome meter un ecualizador, porque modificar y acondicionar la sala, como veis es compartida, es un salón comedor, pues no es posible, así que probablemente haga eso, poner un ecualizador. Bueno, eso es todo. Saludos a todo el mundo.